Volamos directamente hacia la República Argentina, ya está conectado con nosotros nuestro querido columnista. Vamos a hablar de un tema muy importante que se va a tocar en el Travel Update y que es cómo hacer que la inteligencia artificial recomiende tu empresa, tu emprendimiento. Hernán querido, bienvenido nuevamente a 360.travel. Es un placer enorme saludarte. ¿Cómo estás? Hola Gus, bueno, la verdad, un placer. Estamos un nuevo viernes, ¿no? Una nueva columna y después de tanto anticipo, ya la semana que viene tenemos el Travel Update en su versión streaming. Por primera vez va a ser directamente online. No va a tener nada de presencia física, pero sí acá todos conectados. Y venimos mucho con el tema de inteligencia artificial, pero también con mucho de gobernanza de datos, mucho con pauta publicitaria, como hoy en día nos lo pide o nos lo demanda la inteligencia artificial y las múltiples plataformas. Así que va a estar bastante bueno. Tenemos invitados especiales, además de nuestros speakers especialistas. Nos visita también para compartir su experiencia la secretaria de Turismo de Medellín, que nos va a contar cómo fue todo ese cambio, ¿no? Y ese cambio que ha tenido ese destino, que hoy en día es un ícono para Colombia. Y bueno, va a estar la posibilidad para todos de conversar con ellos. Vayan a Travel Update o búsquenme acá como me ven en el graph, como Hernán Causté, para pedirme el ingreso, porque bueno, la verdad que va a estar buenísimo el jueves que viene. A las 13 horas de Argentina, de 13 a 15 vamos a estar, somos varios, con todos estos temas. Y hoy vamos a estar hablando de cómo buscan o cómo piensan, entre comillas, las inteligencias artificiales cuando alguien les pregunta a dónde ir o qué contratar, ¿no? Totalmente. Justo te estaba por preguntar eso. ¿Cómo o cuáles serían los beneficios, ¿sí? De que una inteligencia artificial te recomiende para un emprendimiento, y también considerando que hay un auge notable de estas inteligencias artificiales y que cada vez más gente lo utiliza, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son los beneficios de los emprendimientos, de los negocios? Mirá, los beneficios es que tengan una línea directa para conectar con la gente y que tengan la posibilidad de que en su comunicación puedan ser mucho más conversacionales. Ahora, si hablamos de lo que sería una oportunidad acá, tenemos que ser muy concretos y decir que más allá de lo que nos guste o no nos guste, así como en un momento si no estabas en Google no existías, después si no estabas en Google y además en las redes sociales pasaba lo mismo. Ahora nos interpela la inteligencia artificial con la diferencia que las IAs tienen como múltiples fuentes para consultar información y para construir la respuesta. Lo primero que tenemos que decir es que cuando uno hace una pregunta sobre qué hacer, más que en otros momentos, está dejando como un montón de contexto. Para, para avanzar en este tema, yo les diría a cualquiera que haga cada tanto el experimento de preguntarle a su ChatGPT, a su Gemini, a su Cloud, preguntarle cuánto saben de cada uno de nosotros, esa CIA, porque ese es todo el contexto que nosotros les hemos dado durante mucho tiempo. Entonces, vamos a suponer que llego a Termas de Río Hondo, ¿sí? Nos vamos a juntar con ustedes, con el equipo de 360, llego a Termas y tengo un par de días libres. Si yo le pregunto a ChatGPT qué hacer en Termas de Río Hondo, que tengo 2 días libres, a mí, todo lo que sabe de todo lo que yo trabajo con esa plataforma, de todo lo que le pido y demás, va a tener como un montón de insights para poder recomendarme cosas, no solamente lo que esté publicado y no necesariamente lo que se esté vendiendo. Capaz que hay ciertos detalles que sí puedo encontrar y que me los personaliza aún más. Y así como yo se lo puedo preguntar a ChatGPT, también lo podría estar googleando a la usanza de siempre y que Google en ese párrafo que te arma
Cuando vos haces una búsqueda, viste que te da como un párrafo armado al mejor estilo Gemini, que te tira como un resumen, te tira como unas líneas de lo que vos le preguntaste y después con eso vienen como una serie de preguntas frecuentes que las podés abrir ahí mismo. Eso también está construido con esta misma lógica y que responde mucho a lo que es cada uno, cada persona. Entonces, acá lo que tendríamos que pensar es, en principio, ¿qué es lo que cambió en la forma de buscar de los viajeros? ¿Sí? Yo creo que lo principal que tenemos hoy es que ya estamos como más familiarizados con la inteligencia artificial, entonces lo preguntamos de manera mucho más coloquiales. Como decir, bueno, la verdad que hoy me toca estar acá, no sé qué hacer, vos qué dirías. Ese tipo de preguntas. No tanto como en otro momento, en un Google poníamos hotel, Termas de Río Hondo, o qué hacer, Termas de Río Hondo, tan basado en palabras clave, sino que ahora puede ser como mucho más difuso. Eh, Hay gente que le preguntaría qué onda en Termas, así directamente, y la IA, por lo que lo conoce y por lo que viene registrando, le tiraría algunas respuestas. Bueno, para eso nosotros tenemos que hacer desde el otro lado un trabajo en lo que es la optimización generativa para buscadores de IA, que sería como el equivalente al SEO, que antes o que todavía hacemos para Google, para buscadores, pero que ahora interpela más de ese lado. Entonces, desde el lado del viajero, digamos, está como esta posibilidad de preguntar más que nada cómo es uno y que de repente ni pienses lo que estás preguntando. Es como si yo te dijera, eh, a ver, la forma más coloquial y más local posible de preguntarte algo sería, ¿qué onda? ¿Qué onda en Termas a la noche? Y vos ya sabés, digamos que te estoy preguntando, bueno, qué podría hacer, a dónde podría salir, cómo se pone, si es seguro, si no es seguro. Hay un montón de cosas que giran alrededor de eso, pero es una búsqueda coloquial. No es una búsqueda tan lineal y tan precisa como era en los casos de los buscadores tradicionales y para Google, ¿no? Entonces, bueno, eso es desde el lado del el viajero. Y por otro lado está lo que tendríamos que hacer nosotros como prestadores, ¿no? Hernán, ¿hay alguna recomendación o mejor dicho, ¿es seguro lo que nos recomienda la IA? ¿Hay algún método para verificar o cómo saber si no está siendo manipulada? ¿Hay alguna posibilidad de eso, de que nos brinde información confiable? Mira, es una muy buena pregunta. Si nosotros pensamos en información manipulada, podríamos decir que toda la información que existe, que es comunicada, de alguna manera es manipulada, porque si alguien comunica con un sentido, siempre le va a estar poniendo como cierta persuasión en la misma. Eh, yo recomendaría del lado de la gente que busca que le pida fuentes. Si vos le pedís fuentes de dónde saca esto, o que te amplíe, o que te verifique un poco, lo hace. Pero la realidad es que va a buscar entre todo lo que hay y casi siempre las recomendaciones que te puede dar la IA es sobre donde encuentre más respuestas o más preguntas y respuestas ya hechas a lo largo de cierto tiempo para eso en específico que vos le pedís. Por eso a veces te puede resultar tan puntual cuando es un caso bien local o te puede resultar muy ajeno cuando es un caso global. Si vos le preguntarías en términos generales sobre qué te recomienda hacer en Rumania, lo que haría es entre lo que te conoce a vos, pero también entre todas las búsquedas que se puedan haber hecho con respecto a ese destino. Entonces te va a tirar cosas que dan más para el centro. Yo creo que por ahí en ese caso podés pedirle que te vaya personalizando y lo va a hacer, pero no te da la garantía de que lo que esté levantando sea como tal. Entonces sigue estando la misma lucha
de tratar de comunicar y tratar de ser válidos como fuente, lo digo desde el lado del prestador, del que comunica, para que cuando alguien pregunta recomiende lo que yo estoy poniendo, lo que yo estoy diciendo, y bueno, que le dé esa validez. Pero bueno, esa es la realidad que toca, digamos, se va a basar en donde encuentren los mayores coeficientes de preguntas y respuestas. Hernán, ¿y cuáles son los tips o cuáles serían las recomendaciones a un destino para que justamente lo recomiende la inteligencia artificial? Bien, bueno, acá tenemos que pensar en temas de contenido, y los contenidos no son contextuales ni son temáticos. Acá estamos pensando en contenido pero como dato. Acá tenemos que pensar un poco más como si fuéramos programadores, además de todo lo que sabemos de la vida y de tratar de diferenciarnos, de tener como nuestras historias diferenciadoras. También tenemos que utilizar formatos. Para eso hay formatos muy puntuales para construir autoridad en nuestro nicho turístico, que tienen que ver quizás con lo que hacíamos en otra época, con lo que es la optimización para buscadores, lo que es el SEO. Cuando vos ponías y remarcabas ciertas palabras claves para decirle a los buscadores que vos tenías esas palabras claves. Acá vos harías lo mismo, pero tenés que pensar que mucho del contenido, hoy en día mucho del contenido que existe en Internet, está hecho por máquinas y que a su vez es leído y consumido por máquinas, porque vos cuando le preguntás a tu chat qué hacer en un destino, le estás preguntando a un robot para que lea cosas que fueron escritas por otro robot. Entonces, por un lado, pensar en búsquedas contextuales, pensar en contenidos que puedan construir respuestas para esta lógica, y para eso, bueno, además de lo que sería contenido diferenciado, contenido original, también tenés que pensar en los formatos, por ejemplo, en formatos de preguntas frecuentes, de listas específicas, ¿no? De descripciones con mucho detalle, porque no es que la persona vaya a leer todo ese detalle, pero con todo eso que vos le das, le pones mucho contexto a la inteligencia artificial para que construya respuestas en torno a eso. Entonces, bueno, cuando vos podés dar muchos más datos específicos, das más señales de confianza a la hora de ser recomendado. Y también das mucho dato de contexto, porque viste qué es lo que te pasa cuando querés hacer algo y le empezás a preguntar a una inteligencia artificial, no importa que sea Cloud o que sea DeepSeek, si vos no le pones mucho contexto, te va a dar cosas genéricas hasta que da en la tecla de lo que vos querías. Entonces, para que dé en esa tecla, lo mejor es contextualizar, y cuando vos le vas a brindar datos, brindarles datos contextualizados. Estas prácticas, digamos, como para construir lo que es la presencia digital, pero como fuente de datos para las IAs, cómo optimizar nuestras librerías de datos, nuestras bases. No me refiero a las bases de datos de personas, base de contacto, sino a la base de datos que en base a la cual se construye el sitio. Todo lo que es esa estructura de programa, todo lo que son los robots, los TXT, los sitemaps, todo eso lo vamos a estar viendo en nuestro próximo curso, ¿sí? De cómo hacer de que las IA recomienden tu proyecto turístico, que lo vamos a estar dando ahora en junio, ¿sí? Que son 4 clases sincrónicas y que, bueno, con toda nuestra modalidad, ¿no? Con material de ampliación, con mucho documento y con mucha implementación, y nuestra plataforma de Travel App Academy. Acá vamos a tirar todo, digamos, desde cómo arrancar, cómo contextualizar, cómo testear y monitorear nuestras apariciones. Hay plataformas muy específicas que las vamos a estar explicando, que te dan en qué porcentaje vos estás apareciendo hoy en las distintas búsquedas con robots de inteligencia artificial, y cómo sería el ciclo de mejora continua, que requiere tanto de contenido como también cuestiones programáticas. Entonces, eso lo vamos a estar
haciendo y citando a lo que vos me dijiste al principio, y volviendo sobre ese tema, la realidad es que hoy si no estamos con esa posibilidad de que las IA nos recomienden, la verdad que hay un montón de gente que se está perdiendo lo nuestro, porque como en todo, si lo vemos desde el lugar de marketing, nosotros siempre tenemos que ir a las audiencias en el lugar donde están las audiencias, porque muchas veces nosotros tenemos muchas cosas de interés que valen mucho y las publicamos en lugares donde no hay gente. Entonces hoy en día, bueno, este mix digital, y en el día a día, que forma parte de nuestro día a día, está muy mediado también ahora por las inteligencias artificiales. Entonces necesitamos estar ahí y también tener estas prácticas, porque las IAs no es que solamente deciden qué recomendar, sino que también deciden qué cosas ignorar. Así que ahí tenemos una cuestión más y bueno, vamos a estar acompañando sobre ese tema. Excelente, Hernán. Siempre es un placer escucharte y por supuesto todo esto mucho más ampliado lo encontraremos en el Travel Update. Te mandamos un abrazo enorme a la distancia, te deseamos el mayor de los éxitos y nosotros vamos a estar por supuesto aquí muy atentos a todo lo que sucede en esta edición online del Travel Update. Gracias, Hernán. Bueno, muchas gracias, Gus. Como siempre, un placer enorme compartir con vos y con todo el gran equipo de 360 que siempre están muy activos en todos lados. Yo siempre los veo. Y bueno, venimos construyendo mucho, así que siempre es un placer compartir. Abrazo muy grande, que estés muy bien. Un abrazo. Pasó con nosotros Hernán Cousteau, fundador de Travel Update, que se viene en su edición online muy pronto, hablando de cómo hacer que la inteligencia artificial recomiende tu empresa o emprendimiento.